Hola a todos mis queridos suscriptores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos de vuelta! Espero de corazón que se encuentren súper bien, rebosantes de energía y listos para sumergirse de lleno en una historia que nos ha tenido a todos, absolutamente a todos, en vilo, y que hoy vamos a desgranar hasta el último y más mínimo detalle. Como bien indica el título que estoy seguro han visto, hoy vamos a hablar de algo que ha incendiado las redes sociales, ha hecho suspirar a más de uno, e incluso a algún que otro fanático dar saltos de alegría. El primer beso apasionado entre Ander Zel y Kerem Bürsin, nada más y nada menos que en el seno de una fiesta de amigos. Sí lo sé, suena a guión de película, a esa escena romántica que todos deseamos ver, pero es la vida real, mis amigos. Prepárense porque vamos a meternos de lleno, sin filtros, en este acontecimiento que sin lugar a dudas, ha marcado un antes y un después para esta pareja que tanto admiramos y que tanto nos gusta ver juntos. Pero antes de empezar a desmenuzar cada minuto, cada gesto, cada mirada de esta emocionante historia que ha revolucionado Internet, quiero hacerles una invitación muy especial. Una invitación que no me canso de repetir porque sé que es fundamental para el crecimiento de nuestra comunidad. Si aún no lo han hecho, si por alguna razón se les ha pasado el momento o simplemente no han encontrado la excusa perfecta, les animo encarecidamente, con toda la humildad y el entusiasmo que me caracteriza, a que pulsen ese botón rojo de suscribirse, que ven por ahí abajo. Al hacerlo, no solo se unirán a nuestra increíble familia de amantes del entretenimiento y las buenas historias, sino que también se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Y seamos sinceros, nos ayudarán un montón, un verdadero mundo, a seguir creando el contenido de calidad que tanto disfrutan. Así que ya saben, un pequeño clic por su parte significa un universo de posibilidades para nosotros. Dicho esto, vamos a lo que nos trajo aquí, a la noticia que todos estábamos esperando. La noticia, como bien saben quienes siguen el pulso de la farándula, saltó como una chispa incandescente en una pradera seca, propagándose a la velocidad de la luz. De repente las redes sociales, ese torbellino de información y desinformación, se llenaron de fotos borrosas, de vídeos de baja calidad pero cargados de significado, de rumores que iban y venían como olas en el mar, y de un secretismo que, lejos de apagar la llama, solo alimentaba la expectativa y la intriga. Ander Zel y Kerem Bürsin, dos nombres que resuenan con una fuerza arrolladora en el mundo del entretenimiento turco y más allá, y que juntos, forman una pareja que tiene a miles, a millones de fans soñando despiertos. Siempre han sido extraordinariamente discretos con su relación, manteniendo su vida privada lo más alejada posible de los focos de la vorágine mediática, lo cual, por un lado, aplaudimos y respetamos profundamente. Sin embargo, por otro lado, esa misma discreción nos deja con esa deliciosa, esa adictiva intriga, ¿verdad? Pues bien, esta vez parece que la propia vida, o quizás el destino, decidió darles un giro inesperado, y en medio de una reunión de amigos, de esas que se disfrutan en la intimidad, ocurrió lo impensable, o quizás, lo más esperado y deseado por muchos. Intentemos imaginar la escena, porque los detalles son clave para entender la magnitud de este momento. Una fiesta privada, un ambiente relajado, lleno de risas contagiosas, música que invita a dejarse llevar, y ese aroma de complicidad que solo se respira cuando las personas que se quieren y se aprecian están reunidas. El escenario perfecto para que las conexiones fluyan de manera natural, para que los corazones hablen sin necesidad de palabras. Y en medio de todo este torbellino de buen rollo, de camaradería, sucedió. Un momento, un instante fugaz pero eterno que capturó la atención de todos los presentes y que posteriormente se convertiría en la comidilla, en el tema de conversación principal de la semana, no solo en Turquía, sino a nivel global. Las imágenes que han circulado, a pesar de su calidad a veces cuestionable, son sorprendentemente reveladoras. Se ve a Hande y Kerem juntos, inusualmente juntos, abrazados, en una actitud que denota una cercanía que va mucho más allá de una simple amistad, de una relación profesional. Las miradas que se cruzan, los gestos sutiles pero significativos, la forma en que sus cuerpos se rozan, casi como si fueran uno solo, todo apuntaba a que algo más estaba a punto de suceder, algo que se venía gestando en el silencio, en la complicidad de sus encuentros. Y entonces ocurrió. Un beso. Pero no cualquier beso, mis queridos amigos y amigas. No hablamos de un roce de labios fugaz, de un saludo protocolario. Hablamos de un beso que se describe por unanimidad, como apasionado, tierno a la vez que intenso, un beso que selló una conexión, una Q.
Uímica que hasta ese momento quizás se mantenía en un plano más sutil, más reservado, pero que hoy se ha manifestado con una fuerza arrolladora. Según nos cuentan las fuentes cercanas, personas que prefieren mantener el anonimato por un profundo respeto a la pareja y a su privacidad, el momento fue sencillamente mágico. Imaginen la escena, estaban en un rincón un poco más apartado de la fiesta, buscando quizás un poco de intimidad dentro de la efervescencia del evento, un espacio para ellos, para que su conexión se expresara libremente. Y en ese instante de conexión profunda, de miradas que lo dicen todo, simplemente se miraron y se dejaron llevar. Fue un beso que transmitía todo lo que quizás habían estado sintiendo en silencio, una confirmación pública, aunque sea ante un círculo íntimo de amigos, de sus sentimientos más profundos. No fue un beso apresurado, producto del alcohol o de la euforia del momento, ni un gesto casual para la galería. Fue, según todos los testimonios, una expresión genuina, honesta y profundamente emotiva de amor, de deseo, de esa conexión especial que solo surge entre almas afines. La reacción de los amigos presentes, de quienes tuvieron el privilegio de ser testigos de este momento íntimo, según nos relatan, fue de pura emoción y complicidad. No hubo gritos, ni escándalos, ni miradas indiscretas de morbo. Al contrario, se percibió un sentimiento generalizado de alegría, de celebración silenciosa al presenciar un momento tan íntimo y hermoso entre dos personas que evidentemente se quieren. Algunos incluso comentaron en susurros que era un momento que muchos esperaban ver, dada la química innegable que siempre han demostrado tener en pantalla y ahora, también fuera de ella. Es como si el universo con su infalible sabiduría, hubiera conspirado para que ese beso sucediera en el momento y lugar perfectos, rodeados de quienes más los apoyan y los quieren. Ahora entendemos perfectamente que muchos de ustedes, mis fieles seguidores, estarán preguntándose cómo reaccionaron los fans. ¿Cuál fue el eco de este acontecimiento en el vasto universo de las redes sociales? Bueno, la verdad es que las redes sociales explotaron, ¿y de qué manera? Como mencioné al principio, los rumores ya circulaban, se tejían hipótesis, se especulaba, pero al confirmarse este momento tan significativo, las reacciones fueron una verdadera cascada de comentarios positivos, de corazones palpitando al unísono, de mensajes de apoyo incondicional. Los fans de Hande y Kerem, que son legión, que son una fuerza de la naturaleza, celebraron este acontecimiento como si fuera una victoria personal, un logro colectivo. Han estado siguiendo su historia, apoyando su relación desde la distancia, deseándoles lo mejor, y este beso se percibió como un hermoso broche de oro a todo ese cariño, a esa energía positiva que le han profesado. Las plataformas se inundaron de mensajes de por fin, de se lo merecían, de que viva el amor. Es importante destacar, y esto también habla muy bien de ellos, que a pesar de la difusión de estas imágenes, de la magnitud del evento y del revuelo mediático que ha generado, Hande y Kerem siguen manteniendo una actitud de profundo respeto hacia su privacidad. No han hecho declaraciones oficiales al respecto, no han publicado comunicados, y es muy probable que prefieran que este momento, aunque haya trascendido de manera pública, se mantenga como un recuerdo especial, íntimo entre ellos y sus amigos más cercanos. Y eso, créanme, debemos respetarlo. Su relación es suya, es un espacio privado en medio de sus vidas públicas, y la forma en que deciden compartirla o no con el mundo exterior es una decisión personal, una elección que les pertenece únicamente a ellos. Analizando este beso desde una perspectiva un poco más profunda, más allá del mero cotilleo, del espectáculo mediático, podemos ver reflejado el poder inmenso de la conexión humana. En un mundo a menudo acelerado, a veces superficial, y cada vez más digital, estos momentos de intimidad, de emoción genuina, nos recuerdan la importancia vital de las relaciones personales, de la vulnerabilidad compartida, de la autenticidad. Hande y Kerem, con su carisma innegable, su talento arrollador y su atractivo magnético, se han convertido en un referente para muchos, en ídolos para millones, y verlos compartir un momento tan vulnerable, tan tierno, tan humano, es verdaderamente inspirador. Nos habla de valentía, de la valentía de dejarse llevar por los sentimientos, de la belleza intrínseca de las cosas simples pero profundas, de esos gestos que conectan almas. Además, este evento nos da pie a reflexionar sobre la compleja y a menudo delicada naturaleza de la fama y la privacidad. Ellos son figuras públicas, queridos y admirados por multitudes, pero eso no significa, en absoluto, que deban renunciar a su derecho fundamental a vivir su relación, a construir su intimidad, lejos de las cámaras intrusivas y de los juicios constantes de la opinión pública. La forma en que manejan su vida personal, esa mezcla de cercanía cuando es apropiado y reserva cuando es necesario, es admirable.
Y este beso, en lugar de ser un espectáculo fabricado para la prensa, se percibe más como una confirmación íntima, un paso adelante en su camino juntos, una celebración privada que por azares del destino, ha sido compartida con el mundo. Para aquellos que seguimos de cerca sus carreras, que admiramos su trayectoria profesional, este beso también puede interpretarse como una señal muy positiva de madurez y estabilidad en su relación. Parece que han encontrado ese equilibrio tan ansiado entre sus vidas profesionales, tan exigentes y demandantes, y su vida personal, su espacio íntimo. Esto, sin duda alguna, debe aportarles una gran tranquilidad, una fuerza renovada para seguir adelante en todos los aspectos de sus vidas. Y nosotros, como espectadores, como admiradores, nos alegramos enormemente de verlos felices, de verlos construir su futuro juntos. El debate en redes sociales, como era de esperar, ha sido intenso, multifacético. Algunos se centran en la estética del beso, en la forma en que se desarrolló, en su intensidad. Otros, más profundos, se enfocan en la implicación emocional, en lo que este gesto representa para su futuro. Y por supuesto, no faltan las teorías, las especulaciones sobre los próximos pasos de su relación, sobre un posible compromiso o planes a futuro. Lo que sí es innegable, lo que nadie puede negar, es que este evento ha generado una conversación global, uniendo a fans de diferentes partes del mundo en un sentimiento compartido de emoción, de expectativa y de alegría. Ahora, llega el momento que ustedes más esperan, el momento de la interacción. Nos encantaría, de verdad, saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Les sorprendió este primer beso apasionado? ¿Creen que es un paso importante, un hito en su relación? ¿Qué les inspira esta pareja, Ande y Kerem, más allá de su talento artístico? Dejen volar su imaginación, compartan sus reflexiones más profundas, sus anécdotas si las tienen, y cualquier cosa que quieran compartir con nuestra maravillosa comunidad. La sección de comentarios de abajo está abierta, esperando sus valiosas aportaciones. Queremos leer sus puntos de vista, sus impresiones, sus sueños para ellos. En resumen, mis queridos amigos, hoy hemos viajado juntos al epicentro de un acontecimiento que ha capturado la atención de millones de personas alrededor del globo, el primer beso apasionado entre Hande Erçel y Kerem Bürsin en el seno de una fiesta de amigos. Hemos explorado los detalles que han trascendido, la ola de emoción que ha generado en sus seguidores, y la importancia de este momento en el contexto de su relación, de su vida pública y de ese intangible llamado amor. Hemos sido testigos a través de relatos y de imágenes, de cómo un instante de intimidad, rodeado de afecto y complicidad, puede convertirse en un poderoso símbolo de conexión, de amor y de esperanza. Quiero agradecerles de corazón, desde lo más profundo de mi ser, por haber llegado hasta aquí, por dedicar su valioso tiempo a ver este vídeo, a compartir conmigo esta pasión por el mundo del entretenimiento y por ser parte fundamental de esta comunidad tan especial. Su apoyo incondicional, sus comentarios, sus me gusta son el motor que nos impulsa a seguir creando contenido que les interese, que les informe, que les entretenga y sobre todo, que les inspire. Y como siempre, si han disfrutado de este vídeo, si les ha parecido interesante, informativo y entretenido, no se olviden de dejar ese me gusta que tanto nos anima. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que sean fans de Hande y Kerem o que simplemente disfruten de una buena historia, de un momento de conexión y de emoción. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada de lo que estamos planeando. Tenemos muchísimos más vídeos interesantes en camino, análisis profundos, novedades del mundo del entretenimiento, y no querrán quedarse fuera de esta aventura. Nos vemos en el próximo vídeo, cargado de más sorpresas y de más historias fascinantes. Un abrazo enorme para todos ustedes. Hasta la próxima.